Ok, señores, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nos vinimos aquí a la capital italiana. Estamos en Roma. Ya les vamos a ir contando cómo nos va este viaje. Es mi primera vez aquí. Hasta ahora está buenísimo, está buenísimo. Estoy muy emocionado. Así que bueno, quédense y bienvenidos al capítulo 5. Bueno, señores, en esta ocasión, en este viaje salimos desde el aeropuerto Francisco Sá Carneiro de la ciudad de Porto. Es mi primera vez viajando en avión desde que llegué a Portugal y no conocía el aeropuerto, entonces nada, conózcanlo conmigo. Este vuelo hacia Roma nos salió en unos 50 euros aproximadamente. Lo hicimos con la compañía aérea húngara Wizz. Era la primera vez que viajábamos con ellos, no la conocíamos y de verdad que para hacer un low cost cumplió todas las expectativas. No hubo ningún problema, salimos a tiempo, así que bien. Gentili passeggeri, benvenuti all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove sono le ore 17:40. Vi preghiamo di rimanere ancora seduti con le cinture allacciate e mantenere i vostri piedi personali. Bueno, señores, ya estamos aquí en el aeropuerto de Roma, ya llegamos. Lo primero que nos dijeron era que buscáramos la Terminal 3, o sea, lo vi en un video, que buscáramos la Terminal 3, porque de ahí salen los autobuses que van para el centro de Roma, que si bien tienes varias maneras de transportarte en tren, en carro, en Uber, el autobús es el más barato y sale de la Terminal 3, entonces lo estamos yendo para allá. Así es, el trayecto en autobús desde el aeropuerto hasta el terminal nos costó 9 euros por persona. Después de unos 45 minutos más o menos llegamos a la estación de Roma Termini, la cual es la estación de ferrocarril más grande de la ciudad de Roma y una de las principales de Europa. Bueno, señores, este es el primer Airbnb. A mí me parece que está bonito. Este Airbnb de la primera noche nos costó un poquitico más de 100 euros y fue uno de los más económicos que encontramos en la aplicación. Bueno, señores, ya llegamos, ya nos instalamos. Ahorita estamos saliendo a comer. Vamos a ver qué encontramos por ahí bueno, pizza, pasta, lo que sea. Y bueno, ya les iré informando. ¿Está bien? ¡Eh! Roma es la capital de la región del Lacio y de Italia, y es el municipio más poblado de Italia y la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea. Roma. Empezamos el recorrido por la ciudad y llegamos aquí, a la Piazza Navona, la cual es una de las plazas más famosas y bellas de Roma. Se encuentra en el centro histórico de la ciudad y destaca por su forma alargada, que se debe a que fue construida sobre un antiguo estadio donde se celebraban competiciones atléticas. Está brutal, de verdad, muy bonito. Roma hasta ahora, bonito. Caminamos un poquito más y llegamos aquí al Panteón de Roma, que es una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes de la ciudad y uno de los monumentos mejor conservados de la antigua Roma. Bueno, gente, estamos aquí enfrente del Panteón, el Panteón romano. Este edificio, o el estar aquí en Roma, me recuerda demasiado a una profesora que yo tuve en el colegio, que siempre nos hablaba de las columnas, de los órdenes de las columnas. Profesora Celia, si me está viendo, un saludo para usted. De verdad estoy impresionado de esto, es brutal, de verdad, es increíble. Vuelvo y lo repito, sé que lo he dicho mucho, pero es increíble. Hola gente, ¿qué tal? Buen día, nos despertamos aquí en el segundo día en Roma y estamos aquí al lado del tercer río más grande de Italia, que es el río Tíber. Es el río que atraviesa la capital italiana. Estamos aquí caminando porque vamos al barrio, a la zona de Trastevere, que nos recomendaron que es uno de los
típicos aquí en Italia, uno de los imperdibles, y vamos caminando hacia allá, así que acompáñenme. Así es, este río tiene unos 406 kilómetros de longitud y aunque no es navegable en la actualidad, representa un ícono para la ciudad debido a su importancia y su peso en la historia. Llegamos a Trastevere, que es el 13º barrio del centro histórico de Roma y que ha sido transformado en un centro turístico. Es conocido porque en las noches sus estrechas y serpenteantes calles están llenas de gente debido a la cantidad de restaurantes y pubs que ofrece la zona. Continuamos el recorrido y llegamos aquí al Mercato Testaccio, que es un mercado tradicional donde podrás encontrar frutas, verduras y otros alimentos a muy buen precio. Una recomendación personal es que se venga a Roma con ropa y zapatos cómodos, ya que la topografía es amigable y siento que es una ciudad muy caminable. Si no quisieran caminar, otra opción para moverse es el transporte público. Los tickets los compramos en el metro y cuestan 1,50 euros por viaje. Seguimos caminando y llegamos aquí a la pirámide de Sestia, la cual es una pirámide de estilo egipcio que fue construida entre los años 18 y 12 a.C. y que se encuentra aquí en Roma junto a la Porta San Paolo y al cementerio protestante de la ciudad. Seguimos conociendo y llegamos a la Piazza Barberini, que es una plaza elegante del centro de Roma situada en la intersección de varias calles importantes como la Vía Veneto y la Vía delle Quattro Fontane. Seguimos caminando y llegamos a una de las calles más famosas de Roma, que es la Vía Vittorio Veneto. Esta calle se hizo famosa en la década de los 60 y los 70 debido a que apareció en la película clásica de Federico Fellini, La Dolce Vita. Actualmente en esta calle se encuentran algunos de los mejores hoteles de Roma, así como cafés y tiendas de lujo. Atravesamos la Porta Pinciana y llegamos aquí a Villa Borghese, el cual es el tercer parque público más grande de la capital italiana. En su interior contiene varios edificios, museos y atracciones como la Galleria Borghese, con obras maestras de Caravaggio, Rafael y Bernini. Un dato interesante y del que yo no tenía conocimiento es que Roma tiene estas pequeñas fuentes o fontaneles, como le llaman, que son fuentes de agua potable en las que puedes beber agua tranquilamente. Incluso hay sitios donde puedes encontrar agua gasificada igual, o sea, de manera gratuita, es increíble. La iglesia de la Santísima Trinidad en el Monte Pincio es una de las tantas iglesias que hay en Roma y esta es conocida por su privilegiada ubicación en el centro histórico de la ciudad. Domina el paisaje urbano de la famosa Piazza di Spagna, pues se enclava en la cima de sus escalinatas. Ok, ahora estamos caminando por aquí en la Plaza España de Roma. No sé si logran ver bien por ahí. Saludos. La Piazza di Spagna es una de las plazas más emblemáticas y elegantes de Roma. Se encuentra en el centro histórico al pie de la famosa escalinata de la Trinidad del Monte y es un punto de encuentro muy popular entre turistas y locales. El nombre se debe a que en la plaza se encuentra la Embajada de España ante la Santa Sede. En este momento estamos atravesando la Piazza del Popolo, que es una de las plazas más grandes y monumentales de Roma. Algo que van a ver mucho aquí en Roma son estas tiendas de venta como de pizza al trozo y supplì. A mi parecer la calidad estaba muy buena y son económicas también. Ahora sí, señores, estamos llegando al final de la parte 1, pero quería llevarlos a conocer uno de los edificios que más me gustó en este viaje a Roma. Señores, esto está brutal. Brutal. Ya van a ver. Les presento el famoso e icónico Coliseo Romano.
el cual es el anfiteatro más grande jamás construido y en el que principalmente se usaba para combates de gladiadores. En la actualidad, este monumento es uno de los más visitados del mundo y símbolo de Roma, y en el 2007 fue declarado una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y con este gran baile terminamos la primera parte del capítulo 5. Acompáñame en la segunda parte porque todavía queda mucha Roma por descubrir.